Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a ver algo muy interesante, todo lo relacionado con la distorsión y la saturación. ¿Qué es exactamente cada uno de estos conceptos? ¿Cómo se aplica? Y en la mezcla, sobre todo, ¿cómo nos va a servir para mezclar? Primero, cuando nosotros tenemos un sonido, no una forma de onda, podemos visualizarlo con una herramienta como esta. Ya vimos, esto es un osciloscopio. ¿Ok? Entonces, la distorsión en el sentido más estricto y técnico es aquel proceso que nosotros aplicamos y que altera la forma de onda. Entonces, por ejemplo, el volumen altera la forma en cuanto a la amplitud, pero realmente la forma sigue siendo la misma, ¿no? Sigue manteniendo esa misma relación, ¿no? De subida, bajada, completamente suave. Pero, por ejemplo, si hiciéramos algo tan inocente como meter un ecualizador y vamos a poner una forma de onda un poquito más compleja, algo como eso. En el momento que yo tomo el ecualizador y me pongo a hacer algo, no sé, digamos esto o esto, vemos que la forma de onda ya no es la misma que estaba antes de comenzar a hacer el proceso. La forma de onda antes era esta, ahora es esta. Entonces técnicamente estaríamos hablando de un tipo de distorsión, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más exagerado. Ahí está. Entonces esto sería algo así como una distorsión. Pero bueno, esto, como les digo, es en el estricto sentido, lo más técnico, porque en realidad cuando estamos hablando dentro del mundo digital o de la música en general de distorsión, nos estamos refiriendo a la distorsión o la saturación provocada por la amplitud. Aquí nosotros estábamos trabajando con las frecuencias. Subí y bajé algunas frecuencias con el ecualizador y cambió la forma de onda. Cuando estamos hablando de distorsión, ya en el sentido en el que normalmente se utiliza, es porque la amplitud de alguna manera está cambiando y está provocando que la forma de onda se altere. Vamos a regresar a nuestra forma de onda básica. Ahí está. Y vamos a comenzar a distorsionarlo. Antes vamos a entender entonces qué es el clipping. El clipping es cuando nosotros tenemos un... dentro del mundo digital, siempre les digo, no debemos de tocar los 0 decibeles, porque ahí es donde ya todo lo que supere ese nivel, por más que le suba el volumen, ya no va a aumentar, porque ya no hay más volumen que representar, ¿no? Entonces tengo ahí, voy subiendo, todo normal. Y en el momento en el que yo comienzo a tocar los 0 decibeles, podemos ver cómo la onda se empieza a aplastar. Entonces no importa que yo le quiera seguir subiendo, la forma de onda ya no sube más. Y como el programa ya no tiene, digamos que más espacio para seguir asignando, no, aunque yo le siga, aunque siga recibiendo más volumen, ya no tengo un valor más grande, entonces le sigo agregando el mismo valor. Por eso se empieza a aplanar ahí la curva y comenzamos a escuchar que se transforma por completo. ¿Okay? Está cambiando la forma de onda. Esto es lo que provoca el clipping digital. ¿Ok? Pero bueno, esto es en el mundo digital porque son ceros y unos. Es encendido o apagado, ¿no? Es 0 o 100. Simplemente son estados que se pueden asignar. En cambio, cuando estamos hablando del mundo analógico, son señales continuas. Es algo que siempre va a haber algún valor intermedio. Entonces, lo que pasaba originalmente en los equipos analógicos era algo como esto. No le pongan mucha atención aquí lo que voy a dibujar. Algo así. Pongan solamente atención en la forma de onda. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía mi forma de onda y empezaba a subir. Y conforme me iba acercando al límite, recuerden que los 0 decibeles aquí en el indicador los tengo más o menos por acá, donde está la línea. Desde antes de llegar, la onda empezaba como que a suavizarse, a achatarse un poco. ¿Ok? Y bueno, ya que llegaba a mi límite, pues ya empezaba a transformar esa forma de onda. Vamos a hacerlo un poquito más suave desde la parte de aquí abajo. Algo más o menos así. Esta mi forma de onda, va subiendo y de repente se empieza a redondear más. Se empieza a achatar, pero no se está recortando, ¿no? De forma cuadrada. Ok, esto era lo que hacían los equipos analógicos. Y al hacer esto, al achatar la forma de onda de esa manera, lo que comenzamos a ver es que de hecho empiezan a aparecer nuevas frecuencias. Vamos a ver.
Ahí voy subiendo, comienza la saturación y ahí vemos esto, ¿no? Entonces, a este proceso de que cuando el volumen ya empieza a llegar al máximo que el sistema es capaz de manejar, es cuando hablamos de saturación. La saturación, entonces, es una forma de distorsión, ¿ok? Hay muchos tipos de distorsión, pero la saturación en concreto es una forma de distorsión que se provoca cuando tenemos una amplitud que está llegando al nivel máximo que es capaz de manejar nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a entender un poquito, ¿no? Esta gráfica, lo que estamos viendo acá es un plugin de distorsión, se llama Wave Shaper, es de FL Studio. Pero hay que entender, ¿no? Esto es muy parecido a lo que vimos cuando estábamos hablando de compresión. La parte de aquí abajo es como va subiendo el volumen y la parte de aquí arriba es la salida. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir que estos son números. Vamos a ponerle simplemente a estas líneas que son un poquito más oscuras. Es el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, cuando mi señal de entrada, por ejemplo, voy a ponerlo más o menos por ahí. Digamos que eso es el 1. Si mi señal de entrada es el 1, la señal de salida va a ser lo que me muestre aquí, ¿no? Sería este punto, y este punto corresponde también a un 1. Si tuviera algo como esto, por ejemplo, a la mitad, significaría que está entrando 1, pero está saliendo la mitad. Es parecido al cuando poníamos en el compresor, ¿no? Un umbral y luego le dábamos un radio, ¿no? Entonces, por más que subiera, ya la salida no era igual a como entraba, sino que a lo mejor la reducía o la aumentaba. Básicamente era como, pues, cambiar esta forma de onda. Es como si, digamos, este punto intermedio fuera el threshold y podría reducirse, ¿no? Esto sería un ni fuerte, por ejemplo, con un radio alto. Esto sería un limitador o podría incluso aumentarse, que sería hacia este lado. Y vamos a ver que efectivamente lo podemos hacer. Por ejemplo, ahí va subiendo y en cuanto llego a ese punto, aumenta de golpe, ¿no? El volumen. O, como lo teníamos antes, algo como esto, en cuanto empezaba a llegar a cierto nivel, ya no aumentaba a la misma velocidad, sino que empezaba a hacerlo a la mitad. Ok, entonces este plugin es lo que hace, simplemente lee cuántos decibeles está teniendo de entrada, luego analiza la curva que nosotros estamos dibujando y bueno, ya dependiendo de la curva, asigna un valor de salida. Simplemente es eso. Si vamos a ponernos, ¿no?, por ejemplo, muy extremos, vamos a decir que tenemos algo así. Algo como esto. ¿Qué significaría? Entran aquí muchos decibeles y la salida sigue siendo muy poquita, muy poquita. Y cuando ya llegamos a casi al máximo, de repente asigna mucho volumen, ¿no? Sería algo como esto, ¿no? Y hasta que llega arriba es cuando se eleva ese pico. O vamos a hacer otro ejemplo, solo para que quede bien claro. Ahorita vamos a ver por qué quiero que quede bien claro esto. Digamos que esta es la curva normal. Y de repente, a la mitad de camino, ¿no?, a los decibeles que están a la mitad, de repente no hay todo bien. Y cuando empieza a tocar a la mitad, de repente hace eso, ¿no? Le asigna un pico, solo a los decibeles que están a la mitad. Y luego ya sigo subiendo el volumen y los que están por encima los sigue asignando de forma normal. ¿Ok? ¿Por qué explico esto? Independientemente de que ustedes tengan este plugin o no, esto es lo que hacen los plugins de distorsión. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo tengo este que se llama Blood Overdrive. Entonces, nosotros lo ponemos y desde el momento en el que lo estamos insertando, podemos ver que la forma de onda cambia. Y dependiendo del volumen que va entrando, pueden ver cómo va cambiando la forma de onda. Entonces nosotros no lo vemos, pero es como si dentro de este plugin de distorsión incorporado hubiera alguna curva, algún tipo de curva que nosotros no conocemos, no la estamos viendo, pero que le está indicando el comportamiento que le va a dar al volumen de la salida dependiendo de lo que esté recibiendo. ¿Okay? Entonces no conocemos la curva, pero es como si la tuviera integrada. Y eso es lo que hacen los plugins de distorsión. Tienen cierto mapeo. Este tiene esta forma, ¿no? Sube el volumen y cambia de esa manera. Pero puedo aquí a lo mejor insertar otro plugin de distorsión. Este es otro diferente. Y este va a tener otro tipo de curva, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que el mix está en 0. Lo empiezo a mezclar. Y esta es su curva de distorsión.
¿no? De ese plugin. Voy subiendo, de repente se ve como que empieza a aplanar la parte de arriba, no queda completamente cuadrada, pero la está redondeando. Y ya de repente llega un punto en el que ya no da más y ahora sí empieza a dar clipping. Y tiene un modo B. El modo B entonces sería otra curva y es lo que significa, ¿no? Esto que estamos viendo acá. Vamos a bajar el post para que se pueda ver dentro de la gráfica. Ahí está. Ok, podría seguirles dando muchos más ejemplos de diferentes plugins de distorsión, pero básicamente es eso, que de forma interna tienen ciertas curvas, ¿no? Y ciertas instrucciones para que digan, ok, estoy recibiendo 10 decibeles, ¿qué es lo que tengo que asignar de salida? Pues para 10 tengo que asignar 20. Y luego, ok, si me entran 15 decibeles, ok, de salida tengo que dar 10, ¿no? Es un mapa simplemente de entrada por salida. Eso es lo que hacen. Es por eso que este plugin es bastante interesante porque nos permite dibujar diferentes curvas y hacer lo que nosotros queramos. Por ejemplo, podría ser algo como esto, que a un volumen muy bajo, ¿no? Aquí tenemos 1 decibel, le asigné un volumen increíble a la salida, ¿no? Entonces tengo ahí un volumen muy bajo y bueno, tengo que encenderlo, ¿no? Tengo un volumen bajo y de repente con poquito que le dé, inmediatamente empieza a subir. Y luego, en lugar de seguir subiendo, comienza a bajar. Muy bien, simplemente es para tenerlo bien en claro. Hay otro tipo de distorsión diferente que también se basa en esto de la amplitud, pero en lugar de dibujar una curva, lo que va a estar haciendo es asignar escalones. Y esto se llama el bit crush. Hay que entender un poco cómo funciona el mundo digital. Ceros y unos. Entonces, si yo tuviera un solo bit, un bit tiene dos posiciones, 0 y 1. Es como si dijéramos, este 0 es silencio y el 1 es todo el volumen, 100% de volumen. Entonces, si está muy cerca al 0, independientemente, vamos a decir de 0 a 100, mi volumen de entrada es 49. Pues el valor más cercano es 0, entonces le asignaría un 0. ¿No? O de repente ya de 49 brinca a 51, pues ya ese 51 de entrada le asignaría el 100% de salida. Eso es con un bit, porque solo hay dos posiciones. Si tenemos 2 bits, entonces ya hay 4 posiciones. Ya podríamos decir, ok, le puedo asignar el 0, 25%, 75% y el 100%. Enciendo otro bit, pues bueno, ya tengo más escalones para seguir representando. Eso es lo que significa el sistema binario, ¿no? Entonces, el audio que nosotros escuchamos normalmente es más o menos de 16 bits. Puede ser de más, de 24, de 32 bits. Entonces, esto lo que va a hacer es bajar la cantidad de bits para que la manera en la que se está representando el sonido no sea tan fiel a la original. Y se empiezan a ver esos escalones. Realmente, si nosotros pudiéramos mirar con un microscopio, ¿no? Estas líneas veríamos que no son continuas, que son como pequeños escaloncititos, ¿no? Muy chiquititos, uno detrás de otro. Pero conforme comenzamos a reducir la cantidad de bits, podemos ver cómo empiezan a aparecer esos escalones, ¿no? Por ejemplo, aquí ya podemos ver el escalón de arriba, aquí ya va otro, y ahí van varios, ¿no? Continuos, uno después de otro. Y produce un tipo de distorsión, ¿no? Muy característico, que suena de baja calidad, por eso es low-fi o bit crush. ¿No? Hasta que podemos destrozar el sonido por completo. Podemos ver, ¿no? Todos los cuadraditos. Y listo, esa es otra forma de distorsión. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer todo esto? En primer lugar, cuando ya vemos, ¿no? que el volumen se está acercando a los 0 decibeles y simplemente pasa de 0 decibeles, vemos que se recorta por completo. Esa es la principal razón por la cual cuando nosotros estamos mezclando no queremos que nada pase de 0 decibeles. Independientemente de que dentro de nuestro Do tenemos normalmente 32 bits, es decir, que nos permite representar por encima de los 0 decibeles. Al momento en el que exportamos a un formato de 16 bits, por ejemplo, o MP3, este tipo de formatos, todo lo que está arriba de 0 decibeles lo va a cortar. Entonces, esa es una de las razones. Otra,
Como empiezan a aparecer estos armónicos, el sonido se vuelve más brillante, más rico en frecuencias. Por lo tanto, si nosotros aplicamos distorsión a ciertas cosas, vamos a provocar que suenen mejor, ¿no? Suenen más llenos, suenen más brillantes. Pueden ustedes darle muchas palabras, lo que ustedes quieran, pero esa distorsión que aplicamos a ciertas cosas nos van a ayudar entonces a que asienten mejor en la mezcla. Por ejemplo, de repente a lo mejor un snare suena demasiado limpio, muy puro. En lugar de ecualizar, podemos aplicar distorsión para que aparezcan más armónicos. Entonces, esa distorsión hace que suene más brillante y nosotros no tuvimos que ecualizar. Esa es una de las funciones que puede tener la distorsión como una herramienta de mezcla. Y bueno, el video ya sí es un poco largo, así que vamos a dejarlo hasta acá. Con esto espero que hayan entendido a la perfección qué es la distorsión, qué es la saturación. Y ya en los próximos episodios vamos a estarlo utilizando como una herramienta de mezcla. Antes de que se vayan, no olviden dejarme un like, un comentario. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales que están abajo en la descripción, o también pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com, donde podrán encontrar la información sobre mis clases, servicios de mezcla, masterización, samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.